El patrimonio geológico y geográfico abarca los recursos y fenómenos naturales de la Tierra que poseen un valor científico, cultural, estético, educativo o turístico excepcional. Este patrimonio incluye elementos como fósiles, minerales, rocas, formaciones geológicas, paisajes, glaciares, volcanes, cuevas, ríos y otros aspectos relevantes de la historia y dinámica del planeta. La gestión efectiva de este patrimonio natural es fundamental para su conservación a largo plazo y para potenciar los beneficios que puede ofrecer a la sociedad. Implica una planificación, implementación y evaluación cuidadosa de diversas estrategias y acciones orientadas a la protección, valorización y desarrollo sostenible de estos recursos geológicos y geográficos. Algunos de los principales objetivos de la gestión del patrimonio geológico y geográfico incluyen conservar y preservar sitios, formaciones y procesos geológicos y geográficos de alto valor. Promover la investigación científica para ampliar el conocimiento sobre estos recursos naturales. Desarrollar actividades geoturísticas sostenibles que permitan disfrutar y valorar este patrimonio, entre otros. Le damos la más cordial bienvenida a un programa más de nuestro planeta Creando Conciencia. En esta ocasión vamos a hablar sobre la gestión del patrimonio geográfico y geológico. Y para hablar de este interesante tema, nos acompaña en este día la doctora Driselda Sánchez Aguirre. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Administrativas por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es profesora en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra en la línea de Geografía Económica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y de la Red de Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta. Su investigación gira en torno al patrimonio cultural, los festivales, la competitividad y la imagen turística. En estas áreas ha publicado artículos en revistas indizadas y arbitradas. Además, también tiene capítulos de libro. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña la doctora Jacela Aguirre Lara. Ella es profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Y su investigación se centra en la geografía cultural e histórica y la historia ambiental, explorando las relaciones entre la sociedad y la naturaleza y la narrativa que las moldean. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Para hablar sobre este tema tan interesante, yo creo que la pregunta forzada o principal que tendríamos que girar esta conversación es ¿qué es el patrimonio geológico y geográfico y cuál es la importancia? Bueno, me gustaría comenzar con esto y primero creo que es importante definir en sí qué es patrimonio, ¿no? ¿Qué entendemos por patrimonio? Entonces el patrimonio lo vamos a entender como de forma muy sencilla, como aquellos elementos que consideramos valiosos y que vale la pena, valga la redundancia, heredarlos o conservarlos para las siguientes generaciones. Entonces así, el patrimonio geológico, que es del que estaré hablando un poco el día de hoy, se puede entender como toda esta gama de elementos de la geología, que puede ser desde la geomorfología, la mineralogía, los fósiles, todos estos geositios que pueden estar in situ o ex situ, que tienen un valor tanto científico como educativo, como turístico. Cultural. ¿No? Cultural, claro, sí, porque al final del día pues está interrelacionada una cosa con otra, ¿no? Entonces, esta parte del patrimonio geológico es eso, ¿no? El valor que podemos reconocer entre estas disciplinas, ¿no? Que es la parte educativa, la parte científica y la parte turística también, dentro de estos paisajes que se vuelven paisajes complejos, ¿no? Sí. Y bueno, y esta cuestión del patrimonio geológico, como comenta Driselda, se basa en el reconocimiento, ¿no? Que hay ciertos elementos de la geodiversidad que poseen un valor excepcional. Y esto justifica entonces su protección, especialmente cuando se enfrentan a riesgos, por ejemplo, de pérdida o degradación, ¿no? Es cuando pensamos o atribuimos este valor patrimonial a estos elementos. Y bueno, mencioné una palabra que es geodiversidad. La geodiversidad se refiere
pues a toda esta, valga la redundancia, gama, diversidad de elementos geológicos que podemos encontrar en un territorio y que puede ir desde puede ir desde rocas, fósiles, como comentaba Driselda, hasta paisajes completos, ¿no? Y bueno, por otro lado, eso es con el patrimonio geológico, pero por otro lado también tenemos el patrimonio geográfico, que no es que estén separadas, que existan de manera separada en el territorio, ¿no? Pero se pone énfasis quizás en cosas distintas. Y bueno, desde la geografía también se reconoce lo que se denomina el patrimonio paisajístico y el patrimonio territorial. En términos generales, la noción de paisaje como patrimonio hace referencia a estos paisajes que poseen un valor significativo para la sociedad en un momento histórico particular, porque el valor que le damos a un paisaje hoy en día no es el mismo, a lo mejor que no va a ser la misma valoración patrimonial que hagan en unos años o que se hacía hace unas décadas, ¿no? Entonces, por eso enfatizar que tiene que ver con una valoración que se hace en un momento histórico determinado. Y estos paisajes pueden variar en forma, en tamaño también, en antigüedad. ¿Y qué implica esto, no? Que cuando hablamos de el paisaje como patrimonio, ¿no? Podemos estar hablando desde un jardín que apenas tiene unos cuantos metros, ¿no? Hasta paisajes regionales completos con decenas de kilómetros que son valorados quizás porque expresan una tradición agrícola importante, ¿no? Por ejemplo. Y en ese sentido, el valor del paisaje no solamente es estético, sino también es histórico, cultural, científico. El meollo del asunto un poco es como estos paisajes nos cuentan una historia sobre la relación histórica del ser humano con su entorno, ¿no? Ok. En términos de México, ¿cómo nos encontramos en esta parte de la gestión y la conservación del patrimonio, tanto geológico como geográfico? ¿Qué está pasando con México? Bueno, pues México se destaca a nivel mundial por ser considerado un país megadiverso. Megadiverso en términos naturales, megadiverso también en términos culturales. Sin embargo, cuando pensamos en esta megadiversidad natural, a lo mejor lo primero que se nos viene a la mente es la biodiversidad, ¿no? Que sin duda es un elemento importante del patrimonio natural, ¿no? Pero también existe lo que se ha llamado geodiversidad, ¿no? Que es lo que comentábamos hace un momento. Y en ese sentido ha habido propuestas. Una de ellas la realizó justamente el doctor Carles Canet, que forma parte de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, por reconocer a México como un país no solamente megadiverso, sino mega geodiverso. Y este reconocimiento de pensar en México como un país mega geodiverso, pues justo ayuda a darle visibilidad global, ¿no? A la importancia de la conservación geológica en nuestro país. Y bueno, existen diferentes instrumentos a través de los cuales en México, de manera directa o indirecta, se ha logrado gestionar o se gestiona y se conserva el patrimonio geológico y geográfico, y uno de ellos son los sitios patrimonio de la UNESCO. En México, si no me equivoco, existen alrededor de 35 sitios patrimonio de la UNESCO que pues reconocen justamente este valor excepcional, histórico, cultural, natural, ¿no? Que pueden tener ciertos lugares en el territorio y que este estatus como sitio de la UNESCO ayuda a no solamente pues a que tengamos en la mira estos sitios, sino también pues a establecer políticas de gestión, de difusión, ¿no? Para la conservación de estos sitios. También existen, además de los sitios de la UNESCO,
las áreas naturales protegidas y los parques nacionales. ¿Hay alguna diferencia entre estos? Sí, bueno, en el caso de los sitios de la UNESCO, pues es una figura global, ¿no? Se trata de un reconocimiento internacional. Que tiene que cumplir con ciertas normas, ¿no? Exactamente. Y en el caso de las áreas naturales protegidas, pues son una figura nacional, ¿no? Las áreas naturales protegidas en el país, que incluyen también a los parques nacionales, son figuras muy interesantes de conservación del patrimonio natural porque no solamente ponen el énfasis en el valor natural de estas zonas, sino también se reconocen, por ejemplo, como parques nacionales, sitios que además de ser pues, muy bonitos tal vez y muy valiosos en términos naturales, que son sitios en donde pues, que tienen un valor cultural o histórico. No sé si quisieras añadir algo. Sí, pues básicamente complementar un poco esta respuesta que también tenemos este reconocimiento por parte de la UNESCO, que es el de Reserva de la Biosfera, también en el que coincide algunas áreas naturales protegidas. Y en parte el patrimonio geológico como tal, últimamente ha surgido desde el 2017 la figura del geoparque, ¿no? Estos geoparques son extensiones territoriales que pueden incluir diversos municipios en un mismo estado. Por ejemplo, en México tenemos Hidalgo y tenemos Oaxaca. Y bueno, está en consideración todavía Musquis en Coahuila, pero a nivel internacional también hay geoparques transfronterizos. Entonces, la historia del geoparque también está súper interesante porque surge a partir de una extracción masiva de fósiles que, bueno, forman parte del geopatrimonio, y entonces en Francia. Y entonces Guy Martini es como el fundador de todo este movimiento, intenta crear algo para poder proteger eso, ¿no? Para poder proteger estos espacios y que esos fósiles no queden solamente en arcas privadas, sino que sea como para la comunidad, para el aprendizaje de todos, ¿no? Sobre todo porque el patrimonio geológico nos va a permitir aprender un poco sobre la historia de nuestra tierra, ¿no? Sobre todos los acontecimientos que han ocurrido para tener el entorno como lo tenemos el día de hoy. Ok, vamos a irnos a una pequeña cápsula con el doctor Pérez Suñer, que él es de la Universidad Autónoma Metropolitana de la parte de Iztapalapa, que nos va a hablar un poquito al respecto. Bueno, el patrimonio paisajístico tiene dos términos, el patrimonio y paisaje, ¿no? Y los dos hay que explicarlos para que se pueda entender qué significa el conjunto, patrimonio paisajístico. El patrimonio en general es lo que heredamos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, nuestros abuelos o gente mayor. En general se refiere a algo de naturaleza material que además nos genera una cierta identidad. Tenemos un cierto apego con este patrimonio. Es algo que suele ser de carácter personal o familiar o del grupo social con el que estamos viviendo, y además con el que nos podemos reconocer. Hay que advertir que el patrimonio, cuando hablamos de patrimonio, no es algo estático, sino que la propia vivencia con ese patrimonio que heredamos hace que nosotros lo vayamos modificando poco a poco. Y entonces ya no es solamente el lugar de nuestros antepasados, sino ya es nuestro, nos hemos apropiado de ese espacio. Una cosa importante que tiene que ver con lo que vamos a decir sobre el patrimonio paisajístico es que tiene un extraordinario valor simbólico. En cuanto al paisaje, es un concepto polisémico, es decir, tiene muchas formas de explicación. Es aquello que observamos con la mirada, pero no solamente lo observamos con la mirada, sino que además lo sentimos de alguna manera. Nuestro cuerpo lo siente, lo respiramos, lo podemos oler, lo podemos escuchar, lo podemos sentir en su totalidad, e incluso en algunos casos lo podemos comer, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, patrimonio paisajístico conlleva entender completamente qué es patrimonio y qué es paisaje, ¿no? Después de haber visto esta interesante cápsula sobre el patrimonio paisajístico, vamos a retomar este tema preguntándole a ustedes cuáles son los principales desafíos de la gestión del patrimonio geológico y geográfico. Bueno, creo que uno de los principales desafíos tiene que ver con esta
cuestión de el manejo integral del patrimonio, porque al existir distintos tipos de patrimonio, ¿no? Pues también empiezan a encargarse diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales de aspectos muy específicos del patrimonio. Sin embargo, todos estos tipos de patrimonio de los que estamos hablando, pues convergen en el territorio, ¿no? En el espacio. Y el desafío entonces surge cómo integramos esto que por cuestiones quizás disciplinares, por cuestiones operativas de manejo, desintegramos, cómo lo volvemos a integrar, cómo realizamos un manejo integrado, ¿no? Holístico del patrimonio que considere los distintos elementos que lo componen. Y que sobre todo desde esta visión territorial, ¿no? Considere pues las distintas dinámicas que influyen en su conservación. Me refiero a dinámicas, desde dinámicas ambientales, ¿no? Hasta dinámicas económicas, políticas, sociales, y también a los procesos históricos que han influido en su configuración. Entonces, de ahí surge precisamente esta idea del patrimonio territorial o de una visión territorial del patrimonio, ¿no? Que pues justo parte de este reconocimiento de que el patrimonio puede constituir un recurso clave para el desarrollo social, económico y cultural de una sociedad, ¿no? Entonces, ¿y cómo logramos hacer que este patrimonio se utilice o sirva para el desarrollo territorial? Planeando, ¿no? Considerándolo en los planes de desarrollo territorial desde una visión integral. Entonces, pues ese es uno de los principales desafíos, trabajar en conjunto, ¿no? Instancias gubernamentales, no gubernamentales, también esta cuestión del manejo integral pues incluye considerar a las comunidades locales, ¿no? Que finalmente son quienes viven, ¿no? Y administran el patrimonio que existe en los territorios, pues cómo lograr esta visión intertransdisciplinaria para su manejo. Creo que ese sería como uno de los principales desafíos. Yo considero que también hay otros dos desafíos importantes. Uno es sobre todo la legislación en la parte del patrimonio geológico. Tenemos ciertas normativas que nos ayudan un poco a regular la parte del patrimonio natural y el patrimonio cultural, pero en la parte geológica tenemos todavía esa falla o ese desafío. A nivel nacional no tenemos ninguna normativa, ninguna ley que nos permita decir qué rocas, minerales o qué cosas se pueden extraer con fines comerciales o para académicos o de exportación y cuáles no, o sea, cuáles deberían quedarse in situ. Entonces, aunque contamos con varias distinciones, ¿no? A nivel internacional, pues no hay esa legislación que pueda proteger estos entornos. Y por otro lado, que va de la mano con esto, pues son todas las presiones económicas, ¿no? Toda esta parte de la minería, la parte de la expansión inmobiliaria que también está afectando, pues obviamente degradando estos lugares y sobre todo el turismo. ¿No? El turismo masivo, no regulado, no planeado, aunque tenemos esta parte que nos da mucho orgullo, ¿no? El decir, pues tenemos un sitio patrimonio de la humanidad o una reserva natural, se vuelve más como una lista de lugares por visitar y entonces si no está bien regulado, pues se convierte en un turismo masivo, lo cual hace que se pueda degradar estos espacios e incluso perder la identidad cultural, ¿no? Muy bien, vamos a irnos a un corte y vamos a continuar hablando en unos momentos sobre este tema tan interesante que es la gestión del patrimonio geográfico y geológico. Gracias.
surge la idea de un jardín botánico, porque ya me orientaron, me dijeron, ¿sabes qué? Le puedes sacar más provecho. Un jardín botánico para que te visite la gente y pague su entrada. Solicité un apoyo para empleo temporal para el ejido, para poder construir jardín botánico. Actualmente es parque ecoturístico. De ese dinero de 100,000 pesos que me apoyaron, tuvimos que construir parte por parte, donde es puras biznaga, puro toquillo, puro lechuguilla, puro garambullo y palma y otras plantas que ¿cómo se llama? Y se hizo mediante un planito de cómo quedó el jardín botánico. Anteriormente se registró por 5 hectáreas y últimamente pues ya está abarcando más de 100 hectáreas, que es uso común del ejido. La idea era de crear el jardín botánico y donde está el invernadero ahorita es para sembrar las cactáceas en semilla y ya poder ¿cómo se llama? Venderlo. Saqué una UMA que le llaman de la Semarnat para poder producir y vender. Al cambiarle el nombre de Jardín Botánico a Parque Ecoturístico, entonces ahora ya se está mejorando. Bienvenidos nuevamente a esta plática sobre la gestión del patrimonio geográfico y geológico. Vamos a continuar con este interesante tema y me gustaría preguntarte, Driselda, en este caso particular, ¿qué beneficios ofrece una adecuada gestión del patrimonio geológico y geográfico para la sociedad en términos generales? Gracias por la pregunta. Bueno, hay muchísimos beneficios, pero yo creo que podríamos mencionar precisamente unos pocos. Uno de ellos, pues, es la parte educativa, ¿no? Que todos tenemos nociones de ello, sobre todo en este ámbito académico. El poder contar con este patrimonio, esta conservación geológica, pues nos permite aprender sobre la historia de la Tierra y compartirla, ¿no? Otro de los grandes beneficios también es, pues, la conservación de los ecosistemas. Como bien mencionaba Hassel, se le ha dado bastante énfasis a la parte de la biodiversidad, que sí es muy importante, pero esta parte geológica complementa a la biodiversidad, ¿no? Es decir, que muchas especies ocupan estos espacios para ciertas actividades, ¿no? de su día a día. Entonces también eso es importante. La otra es la parte de la identidad cultural, que estas piedras, estas formaciones rocosas, estos fósiles, forman parte de la sociedad, forman parte de comunidades, o sea, no están aislados. Entonces, por lo tanto, también tienen historias, ¿no? Entonces, también forman parte de todas estas historias que hay alrededor de ello. Y finalmente, también la parte del atractivo turístico, ¿no? Si lo gestionamos de manera correcta, tenemos el beneficio de contar con espacios que podemos visitar, ¿no? Que podemos interactuar con ellos y que podemos compartir. Incluso se convierten en ciertas zonas como identidad, ¿no? Ya reconocen a cierta área por rasgos característicos de los espacios, ¿no? Exactamente. Y a lo mejor también otro aspecto importante que cobró relevancia quizás después y durante el confinamiento del COVID, ¿no? Es como tener estas áreas naturales bien conservadas, pues proporcionan también beneficios a la salud mental, ¿no? Son espacios a los que de pronto podemos escapar, ¿no? Y recargarnos de energía, ¿no? A través de una caminata, de actividades de esparcimiento, simplemente observando, ¿no? Lo que está a nuestro alrededor. Y bueno, no sé, quizás algo que es muy importante enfatizar es que, como decía Driselda, el beneficio no solamente es para las personas, no se nos tiene que olvidar, obviamente que el bienestar humano importa, ¿no? Pero el bienestar de las otras especies con las que convivimos también es muy importante, ¿no? Entonces, son beneficios tanto para la sociedad, ¿no? Como para las otras especies con las que compartimos este planeta, ¿no? Claro. Y en este sentido, las comunidades locales, ¿cómo pueden participar de esta gestión?
Esa pregunta es muy interesante también y es como muy relevante. ¿Por qué? Porque ha habido varios estudios, sobre todo en la parte de geoparques, en la que vemos que los geoparques, que es como que ahora la figura más importante en esta parte de la gestión del patrimonio geológico, no han involucrado del todo a la comunidad, ¿no? Se le ha dado bastante énfasis a la parte científica, a la parte del valor científico, pero la comunidad queda fuera. Hay varios estudios que muestran que la comunidad ve muchos beneficios en tener ese distintivo, pero no sabe cómo involucrarse en eso, ¿no? Recientemente hay un estudio del 2020 de García Sánchez y colaboradores en el que mencionan que la gente, por ejemplo, del área de Tlalpujahua, El Oro, que no es un geoparque, pero que también tiene este patrimonio geológico relacionado con minería, está muy interesada en realizar actividades turísticas, pero no sabe cómo empezar, ¿no? Entonces, la manera en la que se pueden involucrar, pienso yo que es de 3 formas, básicamente, que es identificar, conservar y difundir, ¿no? Y quizá Hazel nos puede platicar un poco más de esto. Otro punto que es muy importante respecto a la participación de las comunidades locales es que es ineludible en términos de que al menos en México hay una gran parte del territorio que es propiedad social, ¿no? Entonces estas áreas naturales protegidas, geoparques, no forman parte del territorio de comunidades locales. Y si no trabajamos en conjunto con las comunidades locales en el diseño, en la gestión, en el control de los sitios, muy difícilmente vamos a lograr tener estrategias que sean efectivas y sostenibles a largo plazo, ¿no? Incluso pues se pueden generar conflictos con las comunidades locales, ¿no? Si dejamos de lado, si los dejamos de lado, porque es su territorio, ¿no? Claro. Y bueno, en ese sentido, ¿no? Es muy importante involucrarlos en todas estas distintas etapas, ¿no? de la gestión, pero también, por otro lado, algo que a lo mejor no se nos viene a la mente cuando pensamos en participación e inclusión es considerar los valores, ¿no? Las valoraciones que hacen las comunidades locales de este patrimonio, ¿no? Y esto pues implica reconocer las narrativas y prácticas culturales de estas comunidades en esos sitios y sobre todo los usos históricos que le han dado al paisaje, ¿no? Y que finalmente ha resultado en ciertos paisajes culturales que son igualmente valiosos y dignos de conservar, ¿no? Y en ese sentido, esta cuestión de involucrar a las comunidades locales, no solamente nos ayuda, ¿no? a que sea más exitosa la gestión, sino también contribuye a la justicia social, ¿no? Y a garantizar los derechos culturales y territoriales de las comunidades. Claro, esto que mencionan ustedes me recuerda mucho hace un par de años cuando fui a Oaxaca, ¿no? A Yerbelagua, que íbamos en la actividad turística y nos pararon para que hiciéramos el pago a la comunidad. En este sentido y en esa misma línea, ¿puede el turismo sostenible ser una herramienta eficaz para esta gestión y conservación de las áreas geográficas y geológicas? Sí, desde mi punto de vista creo que sí. O sea, el turismo masivo, como lo conocemos, que es que abarrotamos los lugares para conocer un atractivo, ¿no? Por ejemplo, la Mona Lisa, ¿no? En el Museo del Louvre. Ese no trae muchos beneficios, de hecho creo que muy pocos, a la gente local, ¿no? La idea del turismo sostenible, que es la base en sí del geoturismo, del turismo geológico, es esto, el poder lograr como una conciencia en las y los turistas que realizan estos viajes, de tal forma que puedan reducir los impactos negativos que se dan a través del turismo, ¿no? Entonces, como que al momento en que selecciones un viaje, pues selecciones que sea ecológico, ¿no? Lo más posible tu alojamiento, todo esto. Entonces, estas prácticas sostenibles no son solamente para las y los turistas, sino que también están en torno a las empresas turísticas, ¿no? Cómo pueden mejorar sus procesos, sus funciones en estas áreas o que están cercanas a estas áreas protectivas que al final del día se vuelven como atractivos turísticos, ¿no? Entonces, y otro punto importante, aparte de generar conciencia, educación ambiental, es el financiamiento, ¿no? A veces decimos, es que el turismo es malo y no debería ni siquiera existir para estas
áreas protegidas. Pero al final del día, muchos de estos lugares se benefician del turismo gracias a los ingresos económicos que tienen, porque al final, pues estos aporta a conservar estas áreas, ¿no? Un ejemplo muy interesante en México es el que tenemos en Quintana Roo, que es Siancán, la Reserva de la Biosfera. Si tienen oportunidad de conocerlo, está muy bien estructurado de tal manera que se le da a la comunidad un papel principal, a la comunidad local. No hay tours de muchísimas personas, está restringido el acceso y al final todo lo que ingresa regresa hacia la comunidad y hacia la conservación del área, ¿no? Entonces ese es un ejemplo muy bueno que tenemos ahí. En ese sentido, y escuchándolas ambas, ¿el turismo sostenible es lo mismo que decir turismo ecológico? No necesariamente. Ajá. O sea, el turismo sostenible sí pugna por estas como actividades que sean de poco impacto, como el ecoturismo, como el senderismo, pero el turismo ecológico como tal es que la y el turista se van a preocupar en sí por prácticas que, por Tiene un ejemplo, impacto muy bajo, ¿no? que utilicen jabón biodegradable en el restaurante donde vas a estar, ¿no? Entonces, no necesariamente es un turismo sostenible como tal, ¿no? Porque sostenible tiene que implicar la parte económica, ambiental y social, ¿no? Tiene que ver como esta triangulación y que beneficie a todos. ¿Quieres comentar algo al respecto? Bueno, solamente retomar esto que comentaba Dries del financiamiento para la conservación, de cómo al final pues el turismo también puede ser una alternativa. El turismo bien gestionado puede resultar una alternativa económica para las comunidades, que existen también otras figuras de turismo, por ejemplo como el turismo comunitario, ¿no? Justamente en donde se aprovecha ya ese tejido social, esa organización colectiva que existe, ¿no? Para poner en marcha un programa turístico que puede tener un enfoque sostenible, ecológico, en la puesta en marcha de un programa turístico, ¿no? Entonces, un poco el desafío es, como comentábamos en la sección pasada, cómo logramos trabajar juntos, ¿no? Cómo logramos sumar esfuerzos para la gestión de estos espacios. Claro, y creo que ese debería ser uno de los principales elementos a considerar al momento de echar un proyecto de este tipo, ¿no? Vámonos a una pausa comercial y regresamos en un momento continuando con este tema tan interesante. Regresamos con este tercer bloque de nuestro programa sobre gestión del patrimonio geológico y geográfico. Vamos a ir a una pequeña cápsula con el doctor Pérez Sunier, académico de la UAM, donde nos va a hablar un poco sobre el papel del académico en este tema. El problema de la gestión del patrimonio paisajístico deriva de la complejidad de lo que es el propio paisaje. El paisaje ya no es esa fotografía que tenemos al fondo del cuadro, sino que es algo que nos afecta. De hecho, el paisaje es la forma como nosotros entramos en el territorio, en el espacio, ¿no? Entonces, está formado por elementos materiales, y no solamente elementos materiales, sino con procesos que ligan cada uno de los elementos, que además tiene temporalidades diferentes. Y no solamente eso. El problema de la gestión del patrimonio paisajístico, o si queréis más simple, del paisaje, es complicado porque afecta al ser humano que vive, o la gente que vive en ese entorno. Entonces, cuando hacemos gestión del patrimonio paisajístico, es decir, cuando queremos conducir ese espacio con el que hemos manipulado, que hemos generado a lo largo de nuestra historia, conlleva no solamente entender la historia que ha formado el paisaje que tenemos, sino además entender el sentido que tiene el paisaje o el patrimonio paisajístico para la gente que vive en él, y encima conducirlo hacia donde la gente quiere llevarlo, hacia el valor que le quiere otorgar. En este sentido, una complejidad, la complejidad mayor que tiene el patrimonio paisajístico consiste en que la gente que lo mantiene, que lo conserva, que con sus actividades diarias, con su labor, con su sentido diario, si no conservamos esa actividad, esas labores, se pierde
las características del entorno que queremos proteger. Por tanto, un paso fundamental para conservar el patrimonio paisajístico conlleva proteger a las actividades que en él se generan. Regresando con este tema tan interesante y retomando la idea del académico Sunier, me gustaría que platicáramos un poco sobre cómo puede contribuir la academia o la comunidad científica a mejorar la gestión del patrimonio, tanto geológico como geográfico. Bueno, el rol principal del académico es la generación del conocimiento, ¿no? De conocimiento. Pero ahora también es como, ¿cómo hacemos que este conocimiento sea socialmente relevante, ¿no? Y y cómo hacemos que sirva para la conservación, y el uso del patrimonio cultural y natural. Entonces, ese sería como una primera forma en la que la comunidad científica y académica puede contribuir, ¿no? Generando conocimiento relevante para la gestión de los geositios. Pero también, como veíamos en bloques pasados, se requiere que exista participación de distintos actores, ¿no? Entonces, en ese sentido, han surgido desde hace mucho tiempo ya varias propuestas de cogeneración del conocimiento, ¿no? Desde la llamada ciencia ciudadana, ¿no? Que busca justamente involucrar a las personas en la investigación sobre distintos temas, hasta también lo que se le llama investigación-acción participativa, ¿no? Que también resulta muy relevante en esta cuestión de la conservación del patrimonio, porque justamente lo que se busca es un poco que la investigación sea aplicada, ¿no? y que sea socialmente relevante. Y en ese sentido también se trata de ver cómo creamos comunidades de conocimiento, ¿no? Que a partir de un diálogo de saberes, a partir de estas formas de investigación participativas, ¿no? Que contribuyan a involucrar distintos actores y que generen conocimiento relevante. Eso por un lado, y por otro lado también, que también es como otra función clave, ¿no? de la comunidad científica y académica, es la formación de profesionales especializados en la gestión del patrimonio, ¿no? Y que tengan este conocimiento amplio, ¿no? del patrimonio, pero también que tengan sensibilidad social, ¿no? Para, pues, finalmente poder aplicar este conocimiento a mejorar la gestión. No sé si te gustaría agregar alguna otra cosa. Pues básicamente hacer énfasis en la parte de la interdisciplina, ¿no? O sea que las y los académicos a veces nos centramos mucho en una disciplina y creemos que esa es la solución a todo y podemos lograr buenas cosas, pero si trabajamos en conjunto con diferentes disciplinas podemos lograr cosas mejores, ¿no? Entonces en esta parte creo que la contribución hacia la conservación y gestión del patrimonio, de diferentes tipos de patrimonio, la clave está en la interdisciplina y en la posibilidad de hacer divulgación hacia el resto de la sociedad con esos conocimientos que se están generando. Cuando hablamos de divulgación, me imagino que se refieren a publicaciones, artículos, revistas, documentales. Conferencias, talleres también, acercarse a la gente, ¿no? Ajá, ir al terreno también, ¿no? Claro. ¿Cómo se puede mejorar la sensibilización pública sobre la importancia del patrimonio geológico y geográfico? Yo creo que uno de los puntos más importantes es tener conciencia de que la mayor parte de lo que nosotros aprendemos, o sea, casi el 80% de lo que aprendemos, lo aprendemos fuera de las aulas, ¿no? Entonces, bajo esta teoría que se le conoce como de aprendizaje libre o free choice learning, el poder generar espacios o entornos en los que las personas puedan seleccionar qué es lo que quieren aprender el día de hoy, eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, una forma de sensibilizar a la gente de la importancia del patrimonio, por ejemplo, geológico, es la creación de eventos, ¿no? El desarrollo de eventos, el desarrollo de actividades. Uno de los eventos que tuvimos recientemente en el marco del festival en CIT fue el Geolodía, ¿no? Que fue coordinado a través del doctor Carles Miquel,
Carles Canet, Miquel, y a través de diferentes investigadores en diferentes partes de México. Entonces fue súper bonito porque es un evento gratuito al que se puede unir cualquier persona sin importar el nivel educativo que tenga. No, o sea, como es gratuito, no importa el nivel socioeconómico, o sea, simplemente las ganas de aprender y de conocer con otra mirada el suelo que estás pisando, ¿no? Entonces eso es un punto súper importante que nos va a permitir también generar después rutas educativas y rutas turísticas. Y previamente, obviamente, para lograr esto, pues tiene que haber un estudio de estos geositios, de estos elementos del geopatrimonio, ¿no? Que es parte de la tarea de las y los académicos. Y básicamente creo que sería eso. Y bueno, el lograr también, por ejemplo, que tenemos los geoparques en Hidalgo, tenemos el geoparque en Oaxaca, y si tienen oportunidad de visitarlo, también yo les invitaría a que contraten el servicio de algún guía local para conocer la historia que hay detrás de todas esas maravillosas geoformaciones, ¿no? De esa geomorfología que hay ahí, ¿no? De esa parte estética que observamos y que nos impacta, pero saber cuál es esa parte cultural que también la complementa, o esa parte científica, ¿no? Que nos explica cómo se formó eso. Sí, y bueno, en ese sentido también la creación por parte de quienes administran los sitios de senderos, de rutas educativas y turísticas en los lugares, justamente tiene como intención pues crear una experiencia memorable del lugar, ¿no? Que tú vayas caminando por cierta parte del área natural protegida, del geositio, ¿no? Que cada paso que vayas dando, ¿no? Que a cada lugar por el que vayas cruzando te vayas llevando un aprendizaje y una experiencia que finalmente te vincule emocionalmente con el lugar, ¿no? Porque pues si bien es cierto que no conservamos lo que no conocemos, también aquellos sitios que guardan un lugar especial, ¿no? En nuestros recuerdos, en nuestra memoria, también se vuelven sitios que la comunidad, que las personas que los visitan quieren conservar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra manera también de mejorar la sensibilización pública. Y bueno, tú estás aquí y debes de saber mucho más sobre este tema que nosotras, pero la tecnología creo que también puede ser una herramienta muy importante para mejorar la sensibilización pública a través, por ejemplo, de estas visitas virtuales a los lugares, ¿no? A lo mejor no tenemos ahorita la oportunidad de visitar en persona algún lugar, ¿no? Pero las visitas virtuales nos pueden aproximar un poco a esa experiencia, ¿no? Y a lo mejor despertar más ganas de conocer, de aprender, de visitar, ¿no? Sí, a lo mejor la realidad aumentada, ¿no? Exacto. A través de un código QR ya te puedes ir virtualmente a un sitio de estos, ¿no? Y eso también pues amplía a lo mejor la audiencia que puede visitar un lugar, ¿no? Claro. Virtualmente. O transformar esta experiencia del contacto a través de la virtualidad, ¿no? Pues Sí. interesante. Ya casi para cerrar, me gustaría que me mencionaran si existe otro tipo de colaboraciones que son importantes, ¿no? Para mejorar la gestión. Bueno, un actor clave que no hemos mencionado, pero que sin duda es importante, es el sector privado, ¿no? Creo que para lograr también una gestión adecuada y efectiva, ¿no? Del patrimonio geográfico y geológico, se requiere colaborar con el sector privado porque pues por ejemplo en el caso de las mineras, ¿no? Poder restaurar posteriormente esos sitios, poder devolverle el valor natural que puede tener, ¿no? Requiere una colaboración estrecha con el sector privado. Y ya mencionamos el rol de la academia, pero las instituciones educativas en sus distintos niveles también pueden ser aliados clave, ¿no? En la difusión del conocimiento generado sobre estos lugares y en acercar a las comunidades a estos importantes sitios.
¿Quieres comentar algo? Pues creo que también involucrar a las ONG que están pues en toda esta parte de involucradas, ¿no? En la parte de la protección del ambiente, la protección de los conocimientos, ¿no? Ancestrales, también es importante. Y también hacer hincapié en el papel de gobierno, ¿no? De diferentes niveles, sobre todo para generar normativas y legislaciones que nos permitan continuar con la conservación y no se quede solamente como en sugerencias, que es lo que normalmente hace la UNESCO, sugerencias de cómo se puede conservar, pero al final del día no hay como ninguna represalia si no se cumple, ¿no? Simplemente pues sale de la lista y ya, ¿no? Pero el poder contar con estas normativas creo que nos daría bastante empuje para poder y continuar, ¿no? Con estos esfuerzos de conservación. Claro, definitivamente. Yo creo que también un aspecto interesante es la docencia, ¿no? Hacer docencia con la comunidad, hacer docencia con los habitantes de estos espacios, que si bien es cierto, sí tienen una identidad, en ocasiones no tienen ese conocimiento tan amplio como para decir, bueno, ese es mi lugar donde yo vivo, lo quiero conservar, pero también quiero prestarle el servicio a la comunidad para que haya, por ejemplo, turismo que hablábamos anteriormente, no sostenible, y donde no haya un gran impacto por parte de los turistas y que no cambien tanto la composición de ese paisaje, ¿no? De esa área protegida. Y hacia allá iba, tú te adelantaste, de retomar esta parte de las políticas, de la normatividad. Yo creo que también es un papel importante de la administración central retomar esta idea de, bueno, vivimos en un país biodiverso, con áreas protegidas, con áreas naturales, con patrimonio, pero también poner más énfasis en cuál es la legislación que debe regirlas para que se sigan manteniendo estos sitios y que podamos disfrutar, o las siguientes generaciones puedan disfrutar de estos espacios. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Sí, justo. Bueno, creo que sí hace falta. Contamos con ciertas normativas para el patrimonio cultural, por ejemplo, en Ciudad de México, pero específicamente para la parte geológica no hay nada, ¿no? La Sociedad Geológica Mexicana como que no ha querido tomar cartas en el asunto, pero creo que sí es necesario, ¿no? O sea, la parte que nos encanta verlo, ¿no? Nos encanta aprender. Y también esta parte que dices que involucrar a la comunidad científica con la comunidad local, sobre todo para los conocimientos técnicos, ¿no? Y eso también va a hacer que la misma comunidad pueda tener más herramientas para poder defender el entorno y a su vez, pues, exigir, ¿no? Que se pueda proteger de una manera mucho más formal. Y ahí me gustaría complementar algo que, pues, justamente también el conocimiento científico es patrimonio, ¿no? Y debe ser un patrimonio común, accesible, ¿no? A todas y todos los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que lograr que sea accesible a los distintos sectores de la población y que se le dé difusión justamente para esto que comenta Griselda, ¿no? Que tengan más herramientas, más y mejores herramientas las comunidades locales para defender y gestionar su patrimonio. Ok. Vámonos a ver una última cápsula por parte del Pérez Suñer, académico de la UAM. La comunidad científica y académica tiene un papel fundamental en la conservación y gestión del patrimonio paisajístico. Solamente recuerdo 3 ideas que están señaladas en el Convenio del Paisaje, el Convenio Europeo del Paisaje, que dice que para gestionar adecuadamente el paisaje, los paisajes, tenemos que actuar en 3 sentidos. Primero, en educar. Segundo, en formar. Y tercero, en sensibilizar. ¿Educar en qué? Educar en el valor que tiene ese entorno, el conocimiento de esos, los procesos que lo ligan, las diferentes características que tiene ese paisaje que queremos proteger. Formar a partir de nuestra actividad profesional, ya seamos ingenieros, geógrafos, antropólogos, sociólogos, etc. Tenemos que entender ¿cuál es el valor simbólico de ese paisaje? Porque no solamente explicamos el paisaje, sino sobre todo lo tratamos de comprender. Ese es el gran reto que tenemos con el paisaje, comprenderlo. Y finalmente, el principal trabajo que debemos hacer, pero ya no solamente en la educación formal, sino también en la informal o la no formal, que es básicamente sensibilizar a la población con la que estamos en contacto para que ellos mismos, con su actividad diaria, con su quehacer, no lo vayan degradando, que lo sigan conservando, que sigan transmitiendo los valores
que esos paisajes tienen a los descendientes, a sus hijos, a sus nietos, ¿no? O a sus alumnos, ¿no? Que es un papel que tenemos los profesores en particular, profesores y profesoras, es transmitir los valores que los paisajes o que el patrimonio paisajístico tiene para nuestro devenir diario y para nuestra identidad. Interesante el planteamiento del doctor Sunier. Y bueno, ya para despedirnos, me gustaría que invitaran, o bueno, al público en general, pero también que nos dieran, si alguien está interesado en escribirles o en tener contacto con ustedes, cuáles son sus redes, y una conclusión en general de todo este apartado, ¿vale? Okay, bueno, pues gracias por la invitación. Y bueno, de manera personal me gustaría invitarles a conocer y disfrutar de su patrimonio, del patrimonio geológico que es de todas y todos nosotros, y sobre todo aquel que ya cuenta con este distintivo de la UNESCO que se localiza en los geoparques. Entonces tenemos 2 geoparques. Estos geoparques son espacios de esparcimiento, espacios de conocimiento. Muy cerca de ahí también hay alojamiento, hay restaurantes. Entonces conozcan estos geoparques. Yo les recomiendo, hagan 2 visitas, una visita guiada, ¿no? Con guías locales para que conozcan todo lo que hay alrededor, y otra solos, ¿no? O solas, contemplando realmente lo que hay, lo que aprendieron. Y bueno, estos están en Hidalgo y en Oaxaca. También hay una guía del Geoparque Comarca Minera, que es el de Hidalgo, por si lo quieren, se lo pueden pedir al doctor Carles. Y bueno, yo no tengo redes sociales, solamente Twitter, pero igual me pueden buscar por ahí, y si no, en la ENCIT, dsanchez@encit.unam.mx. Y bueno, complementando, conozcan también el patrimonio paisajístico, geográfico, geológico que tienen aquí en su campus de C1, que es maravilloso. Vayan a los Pedregales, vayan al espacio escultórico. De verdad, son espacios, somos muy privilegiados de contar con estos espacios, pero quizás ahora acérquense a ellos con esta mirada de los geopatrimonios, ¿no? Y bueno, si me quieren contactar también, mi correo es jaguilera@encit.unam.mx. Muy bien, muchísimas gracias por esta participación tan interesante de un tema que a lo mejor parece que está muy lejano, pero que lo tenemos incluso aquí en CEU, tenemos mucha opción de ver, bueno, de tener contacto con el Geopedregal, el espacio escultórico, que hay una variedad muy amplia de tanto de exposición escultórica como de biodiversidad, ¿no? Aquí en CEU. Y bueno, ya para finalizar, pues sigan nuestras redes sociales. También si tienen información o si tienen alguna pregunta con relación a lo que estamos viendo en este tema, pueden dejarla en las redes sociales y las expertas les contestarán o les recomendarán alguna lectura o alguna publicación sobre el tema para que ustedes profundicen más sobre él. Este fue nuestro programa de hoy. Les agradecemos mucho y nos vemos en la siguiente. Recuerden que somos Nuestro Planeta Creando Conciencia. Hasta la próxima.